una bendición poder verles esta noche en la casa del Señor. Es nuestro segundo día de congreso para la familia. Ahí están recibiendo parte del material de oración durante todo este tiempo. Mire, cuando uno oye algo, lo que uno espera es ponerlo en práctica. Uno oye discursos que se olvidan, oye cosas que olvidan. Yo no sé cuánto tiempo usted y yo oímos sobre muchas cosas y volvemos a oír y seguimos oyendo y parecía ser que nada. Mi oración durante todos estos días es que en estos 3 días, si bien es cierto, 50 minutos de una enseñanza no es todo un proceso de vida, pero que haya cambios significativos. Y yo voy a pedirles su mayor atención. El hecho que aún la silla hoy esté como está tiene una finalidad. Quiero prestarle que tenga atención, que internalice la palabra y no lo sienta como que algo se dice por una manera de querer señalar, sino que es un llamado de Dios. Es nuestra familia la que está en juego. Son sus hijos, sus nietos y viceversa. Son sus padres, son sus abuelos. Así que vamos a orar, y el enfoque de esta primera sesión de la que yo voy a dirigir está basado de los 7 a los 40 años. Y mañana, que yo espero que todos estén, vamos a hablar del contexto de los 40 años en adelante. Y no quiere decir que no vamos a hacer aplicaciones, pero el día de hoy vamos a tener un esbozo sobre 2 de las generaciones más fuertes que hay, y el día de mañana vamos a hablar de aquellos que ejercen un rol porque ya pasan de los 40 años. Oramos. Amado Señor, tu palabra bendecida por tu Espíritu Santo tiene gran provecho en nuestras vidas. Cuando tú, Señor, allá en Edén, permitiste que la primera pareja pudiera empezar a desarrollarse y a tener una familia, era el cumplimiento de tu diseño divino. Cuando estamos en el año 2023, no podemos negar que la familia no solamente ha estado bajo ataque, sino que hay una degeneración que se quiere llevar a nivel interno, desde los conceptos de la familia, las costumbres, los valores y los principios que dentro de ella se practica. Tu palabra siempre tendrá la vigencia para orientar, para aconsejar, para formar, para hacernos ver las bendiciones que hay, como también las consecuencias negativas cuando no atendemos al consejo de tu palabra. En tu nombre, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Esta noche quiero hablar bajo esta idea central: consejos bíblicos para evitar un desastre en las nuevas generaciones. Consejos bíblicos para evitar un desastre en las nuevas generaciones. Quieras o no podemos negar que cuando vemos la realidad actual, muchos padres de familia, muchos maestros, muchos educadores y sobre todo el segmento de adultos está altamente preocupado cuando ve que hay un serio desafío hacia las nuevas generaciones. Y no es que las nuevas generaciones sean malas, porque la Biblia dice que ellas son herencia de Jehová. Las nuevas generaciones, y lo vamos a ver mañana, en gran medida es el reflejo de lo que hemos modelado los adultos, de lo que hemos permitido los adultos, de lo que hemos tolerado los adultos, de lo que no hemos disciplinado los adultos, de lo que los adultos hemos dejado pasar, de lo que los adultos creemos que otro va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de las nuevas generaciones, hablamos del interés que Dios tiene que sus hijos y sus nietos sean bendecidos. Si usted ama a sus hijos, si usted ama a sus nietos, más los ama Dios. Y aunque usted me diga, yo lo tuve 9 meses en el vientre, no se compara al amor que Dios le tiene a sus hijos y a sus nietos. Pero ustedes son los mayordomos de esas vidas. Pero eso será mañana. Hoy hablamos de las nuevas generaciones. Cuando vamos a la palabra, Proverbios capítulo
30, versículo 11 al 15, ustedes lo van a tener acá en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y yo voy a pedir que todos los que tienen de 5 años a 40 años lean conmigo en voz fuerte. ¿Dicen amén? Todos son los jóvenes mayores. Entonces, todos los que tienen entre 5 años y 40 años van a leer conmigo. Creo que a mi espalda está la lectura. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Los entendidos clasifican las últimas grandes generaciones de las que todos nosotros pertenecemos a alguna de ellas. Cristian, ¿cuál generación creen que tú perteneces? La C. Ok. Vamos a ver, recuérdame el nombre de su hijo, hermana Yesenia. Javier. Ya no me olvidé. Javier, ¿a qué generación crees que perteneces tú? Sin ver el papel. No sabes, no. Todos van a participar todos. Entonces, algo importante cuando nosotros vemos este proceso es que cada generación tiene que ver con costumbres. Cada generación tiene que ver con principios y valores. No es que una generación sea mejor que otra, es que cada generación es diferente. No es que una generación tenga, por decirlo así, más crédito que otra, es que cada generación necesita tener a Dios en sus vidas para cumplir su propósito. Hay generación, y más adelante vamos a ver una por una de estas clasificaciones que por lo menos la mayoría de personas que se dedican a esto coinciden. Hay leve diferencia. La primera generación a la que usted va a irse identificando dónde está esta noche, se le conoce como la generación silenciosa. Y estas personas, según los sociólogos, son todas aquellas que dieron sus ojos la luz del sol o dieron sus ojos a la vida entre los años de 1928 y de 1946. Todas esas personas que nacieron entre 1928 y 1946 son parte de esta generación llamada la generación silenciosa. Son personas que tienen entre el 94 y 76 años de edad hoy, el día de hoy del 2023. Si usted está entre los 76 años y los 94 años, usted es parte de la generación silenciosa. Ahora, la siguiente generación que irrumpe en escena se le conoce como la generación de los baby boomers. Esta generación son todas aquellas personas que nacieron entre 1947 y 1964. En la actualidad, hoy 2023, este segmento de personas tiene entre 57 años y 75 años. O sea, a esta brecha de personas que tienen entre 57 años y 75 años se identifica como la generación de los baby boomers. Hay una tercera generación que irrumpe en la historia. A esta generación se le conoce como la generación X. Esta generación son todos aquellos
que nacieron entre 1965 y 1980. En la actualidad, los que pertenecen a esta generación tienen entre 41 años y 56 años. Si usted tiene entre 41 y 56 años, usted es de la generación X. Luego irrumpe una nueva generación, que son todos aquellos que nacieron desde 1981 hasta el año 2001. Son todos aquellos que tienen al día de hoy, 2023, todos los que tienen entre 21 años y 40 años, o los nacidos entre 1981 y el 2001, a estos son lo que usted ha oído muchas veces llamar como los millennials. Pero hay una nueva generación que irrumpe más fuerte, y son todos los que han nacido prácticamente desde el año 2002 hasta la actualidad. A esta generación es a la que nosotros conocemos como la generación Z. O sea, todos los que al día de hoy tienen entre 8 y 20 años pertenecen a esta generación llamada la generación Z. Y ya viene la siguiente generación, a la que le llaman la generación de cristal, o le llaman la generación alfa, o le llaman la generación centennial, según sea el escritor y los que se dedican a eso. Así que usted ya se identificó en cuál de las generaciones pertenece. Levanten la mano si aquí hay alguno que pertenece a la generación silenciosa. O sea, si tiene entre 76 y 94 años, usted pertenece a esa generación. A mucha honra, tenemos uno. ¿Quiénes pertenecen a la generación de los baby boomers? Todos los que tienen entre 57 y 75 años. Levanten la mano, mucha honra. Bien. ¿Quiénes pertenecemos a la generación X? Los que tenemos entre 41 y 57 años. Bien. ¿Quiénes pertenecen a la generación de los millennials? Los que tienen entre 21 y 40. ¿Okay? ¿Y quiénes pertenecen a la generación Z? Que son los que tienen entre 7 y 20 años. Levanten la mano. ¿Okay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted me va a decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho. Aunque hoy vamos a estudiar específicamente las últimas dos generaciones, permítanme darle algunos rasgos. La generación silenciosa, todos los nacidos entre 1926 y 1945, tienen ciertas características a esta edad. Primero, son los que nos pueden contar cómo fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, porque es la época en la que ellos eran niños y adolescentes. De gente que, si usted menciona a Eisenhower, si menciona a Hitler, si menciona a Stalin, si menciona a Lenin, si menciona a todos esos personajes, ellos van a recordarse porque nacieron en esa época, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero también, esta es la generación que vio surgir los primeros electrodomésticos. Es la generación que vio nacer la televisión en blanco y negro con tubos y todas esas cosas de esa época. Esta generación es una generación que aprendió a comunicarse, a interactuar, a expresarse por medio de las cartas. Levanten la mano los que saben que es una carta. Y digo porque los más nuevos no saben qué es eso. Y ahí es donde vamos notando las grandes diferencias. Entonces, esta generación, su predilección era enviar cartas. Se comunicaban por cartas. Ahora, la tecnología clave de esta generación fue el carro, porque lo que surgió en esta brecha de tiempo fueron los carros. ¿Alguien ha oído hablar de Henry Ford? Entonces, prácticamente los carros fueron la tecnología de punta que conoció esta generación. Estamos hablando de la generación silenciosa. El hobby, pasatiempo de esta generación es leer. A esta
generación le gusta leer libros físicos, no digitales, libros físicos. Y son todavía de los pocos que siguen comprando el periódico impreso. La mayoría de ellos al día de hoy están jubilados, ya están descansando después de haber desgastado su fuerza durante más de 5 décadas de vida de trabajo. El peor miedo de esa generación es la tecnología, porque no saben cómo usarla, no saben cómo comunicarse y no tienen quien les tenga paciencia para enseñarles. La pregunta de esa generación es: ¿por qué estamos tan mal? O sea, ¿por qué el mundo está pero tan mal? Y es lo que los abuelos muchas veces dicen: ay, que esta generación no es como mi generación. O sea, ven las cosas desde la óptica que estamos mal. Y no es que estén tan perdidos realmente. Ahora, viene la generación de los baby boomers, y esa es la generación que el día de hoy tiene entre 57 años y 75 años de edad. El valor más importante de esta generación, como fueron educados, es la familia. Si algo es importante para esta generación, es la familia, su hogar, su esposa, sus hijos, sus nietos, que les vaya bien, que puedan tener un hogar estable. O sea, para esta generación, un valor que cuidan, un valor que defiende, un valor que hacen todo lo que está a su alcance es la familia. Pero esta generación, entre los 57 y 75 años, es una generación que le enseñaron literalmente a desgastarse en el trabajo. Es una generación que le tocó, cuando fue desarrollándose, tener horarios de hasta 10 o 12 horas laborales para poder salir adelante de la gran depresión que hubo en todo el mundo y sacar adelante a su familia. Es gente que se levantó a las 3 de la mañana, o todavía se levanta a las 3 de la mañana, que se acuesta a las 9 de la noche. Es gente activa, es gente que no puede estar sin hacer nada en la casa, es gente que no comprende cómo es que un joven de 12, 15, 18 años con toda la mentalidad está haciendo un gran ejercicio en el celular, cuando él fue alguien que fue al campo, que cargó, que hizo cosas. O sea, a esta generación le cuesta entender el dinamismo de los jóvenes de hoy en día, porque ellos no fueron así. A ellos si les decía venga, se saltaban y caminaban y corrían para ir, igual que hoy. Entonces, cada generación, lo dije al inicio, le cuesta entender a la siguiente generación. A esta generación la educaron también bajo un contexto de no ser independientes del todo, sino ser siempre dependientes del contexto del hogar. Ahora, esta generación es considerada una generación que le tocó bregar con algo que se llama rebeldía. No estoy diciendo que fueron rebeldes, sino que les tocó bregar con la rebeldía. ¿Por qué razón? Esta fue la generación donde aparecieron 3 grandes movimientos. La moda, porque en esta generación se introdujo el bikini. Esta fue la generación que empezó a usar bikini. Claro, el bikini que se usó en esta generación tenía 10 veces más tela que lo que se ocupa hoy. Pero para ese momento fue un escándalo usar bikini. Y si usted quiere saber cómo era un bikini, solo vea una foto de Marilyn Monroe, que fue como el ícono de esa época, y usted va a ver que eso parece súper decente hoy en día. Pero fue la generación de la rebeldía. Fue la generación del rock and roll, Beatles, todo eso. Fue la generación
que le dio vida a la marihuana, o sea que esa generación no es que sea una generación de blancas palomas. Ninguna generación lo ha sido. Por eso digo, cada generación hemos tenido nuestras propias luchas. Luego viene la tercera generación. A esta generación se le conoce como la generación X, y ahí estamos muchos de nosotros entre 41 y 56 años de edad. Para esta generación, algo clave es el contexto de la educación. Es una generación que fue educada para que aprenda para tener una mejor vida. Todos los que tienen entre 41 y 57 años fuimos condicionados a ir y prepararnos, a aprender un oficio, terminar una carrera, para no pasar lo que nuestros padres, los baby boomers, pasaron, para que hubiera por lo menos en cada casa un televisor, una refri, un teléfono, un juego de sal, o sea, para tener cosas. O sea, es una generación a la que se le impulsó el contexto de la educación. Y nosotros, los de la generación X, somos la generación que todavía nos sembraron fuertes principios religiosos y fuertes principios de valores morales. O sea, somos la última generación, los que estamos entre esta edad de 41 y 57 años, que todavía saludamos, que damos los buenos días, que damos las buenas tardes, que decimos gracias cuando nos sirven el plato de comida, que levantamos nuestro plato y lo llevamos por lo menos a donde se lava. Somos la última, porque de los millennials para acá es otra realidad. Estoy en la introducción de la introducción, va conmigo, ¿verdad? ¿Qué sucesos nos afectaron? La Guerra Fría. Y no por el frío, se le llamaba así por la tensión que había. ¿Quién sabe qué es la Guerra Fría? ¿No? Vaya. Cuando más noche vayan y busquen algo bueno en Google, busquen qué es Guerra Fría. Van a aprender. Ahora, para resumirlo, comunismo, capitalismo. Rusia, Estados Unidos. Los que estaban a favor del comunismo y los que estaban a favor del capitalismo. Eso nos afectó. Nos volvió radicales. Tan radical que hubo salvadoreños en los años 80 que decían que aún hubieron familias que llegaron al extremo de casi dividirse, porque uno pertenecía a la guerrilla y el otro pertenecía al ejército. Porque nos afectó, es innegable esa situación. También, junto con eso, algo que afectó bastante es el contexto de la tecnología, porque a nosotros nos tocó, como dicen, nos tiraron al agua a aprender de la noche a la mañana lo que venía, no nos quedaba de otro. Y por eso no somos expertos, ahí andamos preguntando, porque así nos tocó. Yo me acuerdo que antes, cuando iba con mi papá al centro, entre más grande era el cajón de un equipo de sonido, es que usted tenía el mejor equipo y que tenía el dinero para comprar. Hoy, así son las. Y cómo suenan, ¿verdad? Pero uno no hay ni cómo se siente. A nosotros nos tocó, yo me recuerdo haber tenido unos Discman, que eran. Cristian, ¿qué es un Discman? Javier, ¿qué es un Discman? Hermana Melissa, recuerdo cómo se llama, Eric, ¿verdad? ¿Su hijo? Eric, ¿qué es un Discman? ¿Cómo algo? Una videocaseta. Casi, mira, pero por lo menos se la idea. Héctor, no tengo que es una. No. Ilústrelo, hermano Romeo, a esta generación, que es un Discman. Era un aparato que se daba unos CDs de música y escuchaban también la radio. Y eso para esa época era. Ahora, y nuestros padres decían, sordo te vas a quedar, que eso no es no.
Porque teníamos que usar unos audífonos que parecen prehistóricos hoy en día, cuando hoy hay inalámbricos de colores, pero hoy tenemos el problema que a veces ustedes hablando a ojo y le dicen, venía a comer, venía a comer, y no le oye, porque anda con los dos oídos. Yo sé que en su casa no pasa, o sea, eso pasa en el mundo, pues estoy hablando de lo que pasa en el mundo. Entonces, obviamente es una generación diferente. Pero entremos en la. ¿Qué de los millennials y qué de los Z? Los millennials aman su independencia. Ya ellos les cambiaron desde los conceptos de educación y desde lo que nosotros los adultos, que de eso voy a hablar mañana, permitimos. Porque los adultos dijimos, no, es que los psicólogos, los expertos dicen que a los niños se les puede causar un trauma si usted los castiga. Y por eso, parte de cómo estamos tiene que ver que ya no hubo disciplina. No estoy diciendo que usted garrotea a su hijo, estoy diciendo que le establezca límites. Y por eso los niños le gritan a los padres, le pegan a los padres, insultan a los padres. Y los padres todavía se sienten hasta con miedo. En la época de los baby boomers, en la época de la generación X, si yo le contestaba o le alzaba la voz, y eso no es culpa ni de los 20 años de aquellos, ni de los 10 años del otro, ni de los 3 que van en la actualidad, es culpa de nosotros. Es culpa de la gente de afuera. Ahora, para los millennials, el acceso a internet y a las redes sociales cambió las relaciones interpersonales. Nosotros todavía, los que tenemos entre 41 y 57 años, nos gusta ir a tomar café con alguien, ¿sí o no? No, ver que ya usted no joven. Romero, y nos sentamos y nos gusta platicar. ¿Sí o no? Pero los millennials, para ellos es una pérdida de tiempo. Si tienen una aplicación para que puedan hacer una videollamada, y no solo con uno, sino con 5 o con 10 veces. Y esos conceptos, esos cambios, que si bien es cierto, son buenos porque partimos de que ninguna generación es mala, cada una tiene sus propios desafíos, pero es por eso que estas nuevas generaciones son más fríos en su trato, son más distantes. Ellos se transforman en una videollamada, pero no vaya a ser que les toque hablar delante de la gente, y lo digo con mucho respeto. Y no estoy probando, es la realidad. No vaya a ser que yo esté nada aquí, una videollamada y todo, que sí, pero que esté aquí al frente. No se rían, que mañana les toca a los adultos. Ahora bien, bueno, nos toca, les toca. Ahora, a los millennials, y yo sé que son así, pastor, pero todavía no vemos contenido bíblico. ¿Ves? Necesito explicarles todo esto. Los millennials les gusta mucho que les den cupones de descuentos en las tiendas. Andan buscando cupones, piden cupones, porque cuidan más el dinero. No que sean tacaños, pero lo cuidan más. Ahora, los millennials empiezan a cambiar con los baby boomers en lo que es el aspecto profesional. A los millennials no les gustan los ambientes de trabajo nocivos, tóxicos. Dicho de una manera sencilla, trabajar bajo presión no va con los millennials. Y es por eso que un millennial a los 35 años ya tuvo 3 o 4 trabajos como mínimo. Mientras que un baby boomer ha pasado en la misma empresa hasta 40 o 50 años.
porque el concepto de lealtad y estabilidad para el baby boomer es mayor. En cambio, el millennial dice: yo no voy a aguantar que me estén viendo mal, yo no voy a aguantar que el jefe me esté gritando, yo no voy a aguantar que me estén diciendo haga esto y haga esto, porque a ellos, los adultos, los educamos de esa manera, porque los adultos les hacíamos todas las cosas a ellos. Les lavábamos su ropa interior, les lavábamos, o sea, les hacíamos todo. O sea, quienes los criamos así, fuimos los adultos. Por eso cuando ellos van al trabajo y tienen un jefe de número de las generaciones que dicen: mira, en 10 minutos quiero esto. Ellos dicen: ni en mi casa. Claro, porque en la casa, ¿qué quiere el príncipe? En la casa de allá afuera, en las casas de allá afuera, es así. Ahora, dentro de todo eso, para ir entrando más en materia, a los millennials les gusta ganar dinero. No sé. Les gusta ganar bien y no sacrificarse de la misma manera que se sacrificaron sus padres. Por eso es que la mayoría de ellos usan los ambientes de trabajo donde pueden trabajar 4 horas, 6 horas, o pueden ir un rato en la mañana y otro rato en la noche y ganar más de $800, porque ellos que les paguen el mínimo es casi un insulto. No lo estamos atacando, estamos hablando de las realidades. Pero hoy viene la generación, ya no de sus hijos, viene la generación de sus nietos. A esto le llaman la generación Z. La generación Z son emprendedores por naturaleza. Y cuando usted los oye a ellos hablar, ellos, si no van a ser youtubers, si no van a ser tiktokeros, si no van a poner un negocio en línea, o sea, porque ellos vienen bajo ese concepto de vida. Y aunque nos den risa, ellos saben usar todo esto, lo que usted y yo ni siquiera sabemos cómo usar. Y nos da risa porque nosotros decimos: ¿quién va a vivir de eso? No, sí se puede vivir de eso. Usted y yo no podemos vivir de eso, porque no sabemos cómo usar eso, pero ellos sí. Esa generación de los Z, o sea, los que tienen 7 y 20 años, todo lo que es para ellos innegociable pasa por el internet y todas las redes sociales y las respectivas aplicaciones. El día que en la casa cortan el internet, algunos de la generación Z se siente que yo quiero dejar allá las Islas Marinas, porque no se puede comunicar en su entorno, no sabe lo que está pasando, no puede acceder a, porque hoy hasta la educación está dentro de estos contextos. Por eso andan ahí exigiéndole al padre que le aumente la capacidad de navegación. Eso va a ser afuera, eso que en sus santos lugares no, ni en el mío, pero allá afuera. Y entonces a usted le dicen, porque nosotros a nuestros papás le decíamos: papá, ¿será posible? Papá, que ellos no, ellos ya que le dicen: necesito que me pongas a hacer algo. Y no va a decir no. Es un contexto propio de ellos. Bueno, siempre habrá que sancionar las reglas, pero la generalidad va marcada bajo ese nivel. Ahora bien, partimos de lo que dice el programa. Las características que debemos evitar para que una generación no se vaya a perder. La primera es que debemos evitar menospreciar y deshonrar a nuestros padres. Y mis hermanos, si un peligro estamos teniendo en la actualidad, es que los hijos en algún momento perdimos la honra hacia nuestros padres. Y si usted desea que a su hijo le oiga bien lo que le estoy diciendo, bíblicamente,
Su hijo tiene que honrarlo. Le guste o no le guste, es un principio bíblico. Vivimos en una sociedad que hoy hay tantos términos que cada 2 o 1 año van saliendo con nuevos conceptos de visión de vida. Y pasamos de las sociedades líquidas a las moralidades líquidas. Para estas generaciones, no en general, aquí sí yo creo que la iglesia todavía es una diferencia, pero para el mundo que no conoce de Dios, los mayores de edad son un estorbo, los menosprecian, no lo quieren. Y dentro del contexto de quienes nos educan, van empujando a las nuevas generaciones a actuar de esa manera. Por eso, si me pueden poner de nuevo en la base bíblica de la que partimos en Proverbios. Ahora, ¿qué es honrar? Honrar es amar a nuestros padres. Quiero que todos los menores, todos los de 40 años para abajo repitan conmigo. Honrar. Los menores de 40 años. Honrar es amar a mis padres. Ahora, si tú me dices que porque le vas a dar un beso en la mañana a tu padre lo amas, pero te portas mal, no le obedeces, le gritas, no estás honrando. No sé si me quedé yo solo. Honrar es respetarlos. Pero si tú te burlas de ellos, si tú les gritas y les dices palabras hirientes, tú no lo estás honrando. Y Dios no te puede decir. Así que venga 5 o 3 negocios en el mundo. No va a haber una bendición. No es bíblico. Dios no respeta eso. Honrar es servirles. Pero si ni siquiera te acuerdas de cuándo cumpleaños y ahorras para invitar a tus amigos y jamás has ahorrado para invitarlos a ellos a comer a un buen lugar, no les estamos sirviendo, no los estamos valorando, no estamos siendo agradecidos, porque honrar es ser agradecido. Y si nosotros decimos, y solo esto me va a dar, y solo esto hay en la casa, y lo mismo vamos a comer, eso no es ser agradecido. Digo, claro, es ser agradecido. Y un error que debemos evitar en estas 2 generaciones es menospreciar y deshonrar a nuestros padres. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya, y usted sabe la otra parte, y sea de larga vida. La segunda idea que quiero dejar esta noche en su mente y en su corazón es que debemos evitar que nuestra ética esté basada en el relativismo moral. Por eso dice Proverbios 30:12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Cuál es el problema de estas 2 últimas generaciones? Que en los medios de comunicación, en las redes sociales, los influencers, los que para ellos son líderes, sus propios maestros, los tanques de pensamiento que están ya bajaron a los colegios, a la educación de bachillerato, no se diga a las universidades, les ha cambiado el concepto de la moralidad. Por eso, un error grande para estas 2 generaciones es que la ética, que es el contexto de nuestros códigos morales de conducta y de acciones, esté basada en el relativismo. Por eso es que los más jóvenes hacen
hacen cosas que ellos no entienden, porque usted se asusta y se pone a orar por ellos, porque para ellos es lo más normal. Para los baby boomers y para la generación X era impensable salir de su casa, venir a las 11 de la noche porque habían dado con el novio y se habían ido a la playa y vienen de la playa de andar solos. Pero para esta generación, eso es lo más. Y no me miren como me están viendo, que es la verdad. ¿O díganme si ustedes le dejan llegar a esas horas? Para esta generación es normal irse a quedar a dormir a otro lado y venir a los 2 días. O sea, yo no digo que eso cada quien al fin decide. Yo lo que voy es que todavía los padres niegan mi cuidado. Eso es lo más triste. Lo que vienen a enseñar a nuestros abuelos, el chole consentidor. Pero para ellos es normal. Son las nuevas éticas de vida. A ustedes de la generación X y 21, muchas de ustedes, no sé si así fue, pero supóngase que el hermano Héctor hubiera querido darle un beso a la hermana Marina cuando recién eran novios. Eso era casi impensable y una falta de respeto. Estas generaciones. La ONU acaba de publicar a nivel mundial que a los 12 años ya están teniendo relaciones sexuales. Porque el celular que usted le compra y el internet por el que usted le paga y el celular que usted le da para entretenerlo y en el celular que sus hijos y sus nietos pasan horas y horas, le despiertan la mente 10 veces más que lo que se la despertaron a usted y a mí cuando éramos niños. Dicen los expertos que cuando hay el silencio que hay por tan enfocado con el que hablan, que si es así, gracias a Dios. O la palabra nos está haciendo reflexión. Pero estamos hablando para las 2 últimas generaciones. Y yo sé que es un poco complejo para estas generaciones entendernos a los adultos cuando sus amigos, sus compañeros son lesbianas, son gays, son transexuales. Es difícil para ellos cuando ven compañeritos que se mandan cosas que a nuestra edad, o sea, ni siquiera nos las imaginábamos. Es para ellos difícil cuando en Netflix, cuando en Prime, cuando en todas las aplicaciones que usted le paga a su hijo porque usted ni cuenta se da y ellos la tienen en el celular o en la tablet, los expone a una forma de pensar. Y luego ellos vienen 2 horas a la iglesia. ¿Cuándo vienen? Para que de acá les hablemos de santidad, de moralidad, de obediencia, de respeto, de valores, y ellos a la semana pasan más de 60 horas oyendo todo lo contrario, y no solo oyendo, lo pasan viendo. Entonces yo sé que es complejo para ustedes, no los juzgo, pero deben de recordar que aunque sientan que lo que a veces los más adultos decimos suena arcaico y prehistórico, hay algo que no pasa de moda. Y lo que no pasa de moda, amados jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, es la palabra de Dios. Y Dios quiere que te vaya bien. Pero no te va a ir bien probando lo que el mundo dice que debes de probar primero. Imagínense a dónde hemos llegado hoy en día, que el mundo condiciona a los menores de 40 años y más adelante, y mañana también voy a hablar sobre
eso. ¿Sabe por qué María se está casando pasado los 30 años? Y no estoy diciendo que porque se casan a los 30 años pasan mejor que porque se casan a los 20. Pero la explicación comprobada científicamente es que se están casando a una edad mayor que la que usted se casó, o sea, con un paño. Muchos no conocían a Cristo antes. Por dos cosas. ¿Qué le dije que le gustan los milenios? ¿Qué le gustan los milenios? Entonces, y por eso no se se van a acostar con el que quieren de afuera, porque saben que en su casa tienen comida, tienen todo, y sus papás no les dicen nada. Y ellos todavía los mantienen. Porque eso es lo que les está enseñando esta sociedad. Que eso es lo más. Y lo segundo es porque como nosotros los educamos a darles todo, cuando digo nosotros, hermanos, creo que me tengan que fue generalizar. Sí, permanece de la regla. Pero nosotros no les enseñamos. Yo le doy gracias a mi papá, porque todavía él ejerció, o sea, él no aceptó de qué generación como yo, pero él me educó todavía bajo un contexto de cierto grado de reconocimiento. Pero el problema de estas dos últimas generaciones es que hay una palabra que para ellos está tachada de su diccionario, la palabra compromiso. No les gusta el compromiso. ¿Y cómo les va a gustar el compromiso si en la casa nunca les alimentamos el compromiso? ¿Quién hace la limpieza? Ustedes. ¿Quién cocina? Ustedes. ¿Quién sacude? ¿Quién saca la basura? Usted. Y porque usted prefiere lo grande, los papás, los abuelos. ¿Y quién va a pasear al perro? Usted. ¿Y quién va a traer tortillas? Usted. ¿Y quién va a traer pan? Usted. Porque la niña, uy, una uña se le va a quebrar. Entonces, ¿cómo va a tener compromiso esta generación? ¿A dónde se aprenden esas cosas? Eso no lo enseñaron, creo que a todos nosotros cortamos de segundo y tercer grado. Pero ¿qué le enseñamos a esta generación? ¿Hoy no crees? A Cristian solo estoy ocupando de ejemplo, no creo que él es así. Y entonces más adelante puede decir, no quieres, hoy no quieres pagar, y dice, pero no me pesa. Y entonces Cristian dice, si que va a la hermana Blanquita a comprar hamburguesas, porque el niño no quiere lo que hay, el niño quiere hamburguesas. Yo sé que ustedes no. Yo sé que a ustedes, sus hijos y sus nietos no les fuerzan el brazo. No, ustedes son decididos. Pero no te la quitan. Por eso, cuando ellos ya son grandes, ¿a qué los educamos? A que hagan lo que quieren. Y cuando llegan a un ambiente donde les ponen normas, ellos no saben cómo actuar. Porque no vienen de un entorno donde nosotros mismos les ayudamos a respetar las normas. Ese día que todos los jóvenes no van a dejar de querer, mañana los adultos, pero no puedo hacer el trabajo. Tercero, voy bien a la mitad, pero solo una vez al año. Vamos a ver cómo lo vamos a caminar con lo que damos claro. Tercero, debemos evitar un corazón lleno de soberbia. Dice Proverbios 30:13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en... Ahora, el contexto de eso, porque aquí estamos hablando de la familia. Si usted ha notado, yo no he hablado nada de hacia afuera, hablo del contexto de la familia. Y el contexto de la soberbia es cuando su hijo o su hija, que usted ama, usted ha sentido que le clavó una daga en su corazón cuando le dice, ¿y vos qué me vas a decir a mí si vos no sabés nada? Eso lo dicen allá afuera, allá afuera. Y le dicen, ¿y vos me querés hablar de moralidad y no te acordás cómo me tuviste?
Eso. ¿Y vos qué me vas a decir si ya no te acordás cuando hiciste? Porque ahora, que yo le fuera a decir eso a mi papá cuando yo era un niño. Pero díganme ustedes si eso no es la realidad de Dios. Jóvenes, adolescentes, los niños no, ellos van a ser bebés. Y los adultos jóvenes. Evitemos ser antiguos y orgullosos. Mis padres se equivocaron, yo no lo puedo negar, pero yo no soy bueno de mis padres. Cuando se divorciaron cometieron un error, ellos lo saben, pero yo no soy bueno de ellos. Mi mamá se casó, mi papá no, pero yo no soy bueno de ellos. Mi deber es amarlos y honrarlos, si yo quiero que a mí me vaya bien. Puede ser que a ti no te dieron un buen ejemplo. Estoy hablando de los adolescentes, de los jóvenes, de los que tienen entre 40 y 7 años. Puede ser que tú conoces los errores de tu papá o de tu mamá. Puede ser que el mejor ejemplo, o sea, en la casa no fue el mejor ejemplo, pero tú, si quieres que Dios te bendiga, no seas orgulloso y altanero con ellos, porque tú eres hijo y tú no eres el juez de tus padres, porque sobre ti está el juez de jueces, que es Dios. Ya vi que se quedaron muy enojados, voy a avanzar. Si me regalan agua, por favor, porque dejé allá mi botella. Número 4. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Honestamente, hermanos, están aprendiendo algo esta noche. Por eso no está ahora. Les suplico de veras, gracias hermano, encarecidamente. A mí me gustaría ver a todo el que hoy están. Quiero ver mañana. Porque mañana hablamos de los de 41 años hasta. O igual me dijo, no puede ser, a ver, igual que me dijo, mi papá tiene 101 años. Puede ser que todavía. Hay algunos aquí que Dios nos ha permitido. Mi bonito, por ejemplo, tiene 81. ¿Sí? Lleva buena edad. Número 4. Evitemos desarrollar un corazón dominado por la vanidad, el materialismo y la avaricia. Claro, esto aplica para todo, pero estamos hablando de los de 40, entre los 100 y 40 años. Evitemos desarrollar un corazón dominado por la vanidad, por el materialismo y la avaricia. Dice, oigan lo que dice Génesis 30, 14, 15, si nos lo pueden poner acá de nuevo, porque no sé si ustedes lo tienen ahí. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas, claro, entendamos el lenguaje figurado, ¿verdad? Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela, voy a preguntarle aquí a mi tía, ¿qué es sanguijuela? Hermano Héctor, ¿qué es sanguijuela? ¿Qué hace? ¿A qué está comparando la Biblia, Dios, a los hijos que son así? Como sanguijuelas. Y que se va a enojar, está bien, pero conmigo, yo no estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero traduzcamos esto, porque obviamente el lenguaje figurado suena bonito, pero no se queda, pero ¿eso qué significa? Hablo entre los que tenemos 7 y 40 años. Evitamos desarrollar, yo no tengo 40, entre los que tienen 7 y 40. Evitamos desarrollar un corazón dominado por la vanidad, el materialismo y la avaricia. Miren, cuando yo tenía 9 años, en El Salvador, 1988, ingresaron 3 marcas de zapatos que al menos yo no sé si ya habían ingresado, pero a mis 8 años yo me di cuenta que existían. Una de ellas, Fila, la otra, Reebok, y la otra, Elite, que esa creo que ya no existe. ¿Se acuerdan? ¿Lo de mi edad? Porque Nike, Adidas vino después. Entonces, esos zapatos costaban entre 300 y 400 colones. Y para 1988, si no me recuerdo, el salario mínimo de una persona era como de 700 colones. O sea, que si usted compraba 2 pares de zapatos de eso, se le estaba el salario mínimo. Ahora bien, como todo joven, como todo niño, yo miraba mis brazos
miraban mi Doxyter, miraban mis Adobe Symphony, que gracias a Dios mi padre responsablemente me compraba, pero como todo niño, dejaríamos de ser niños o adolescentes. ¿Qué quería yo? ¿Qué quería yo? Sus hijos no, yo sé que no. Yo era así, sus hijos son diferentes, pero yo era así. Y entonces, yo no sabía cuánto mi papá tenía que esforzarse, yo lo que tenía que encontrar lo que yo. Y nunca, yo lo he dicho varias veces, nunca se me olvida que mi papá me dijo un día, ahí cuando íbamos por la comentario, porque ese día, por cierto, yo creo que se va a recordar, porque yo me acuerdo, fuimos como a 12 zapaterías y en las 12 zapaterías yo dije lo que sus hijos no dicen. No hay zapatos aquí, no, ninguno me gusta, no, ninguno, porque yo lo que quería era lo que valían 400 colores. Claro, el adulto por algo el adulto. Y me dijo, mira, cerca de la una, cuando estaban esos puestos de venta, mira que siempre preguntaba, si estuve bien con todo. Pues entonces, me dijo mi papá, mira, yo tengo dinero ahorrado y te puedo comprar este par de zapatos, pero cuando se te acabe, no te voy a poder volver a comprar otro y a vos te va a dar vergüenza. Dígame. Y dice mi papá, no puede vender, nunca le voy a pedir nada, que yo sabía que él no me podía dar. Y aquí está mi tía del testigo, y lo están grabando. A mi mamá, que está en Estados Unidos, nunca le he pedido nada. Nunca le he dicho, mándate esto. Ella me da, es porque ella no quiere. Pero esta generación, el mundo la educó y nosotros la educamos para que así fuera, que son como dientes extraños, malgastan su dinero y van con el suyo, que es su pensión. Se dan gusto allá afuera y luego quieren que usted los mantenga. Y como usted los mantiene, ellos nunca rompen ese ciclo. ¿Es el momento que el pueblo dice? Gracias. Que Dios lo trabaja. Ahora, el problema, hermanos, y esto no es abrir pedazo para mañana. Yo creo que entiendan la pregunta o darle a entender. Hermano Héctor, Romeo, Mario. Yo sé que hermano Héctor dice que les haga un capricho, pero si usted estuviera, ¿cuántos años más quisiera vivir? Como 100. ¿Vale? O sea, como 12 más. ¿Romeo? 40 más, quiere llegar a los 90. Mi papá es europeo. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que primero Dios, claro, el Señor no te va a Dios, pero un niño se debe confesar. Y disculpen, entiendan lo que voy a decir. ¿Y quién va a aguantar a sus hijos? Como ustedes lo han aguantado. ¿Quién les va a dar los caprichos que en cierta medida hemos esforzado por dar? Ahora, y si usted, y he tratado de ser lo más ecuánime posible, no estoy diciendo que sea malo que ustedes den un regalo, porque no es parte del amor, que ustedes les estimulen cuando sacan buena nota y de eso vamos a hablar mañana. No, me refiero a que nosotros mismos hemos alimentado lo que el mundo alimenta a estas dos generaciones, materialismo o vanidad. Yo me acuerdo que mi papá, tal vez, no sé si será error, yo creo que no. Pero mi papá, o sea, error mío, no de él. Bueno, es más, me voy a abrir mi corazón. A mí no es que no me guste estar cerca de la gente, pues si no, no estuviera con ustedes. Pero, quizás por la situación de mi hogar, que se dio cuando yo era un niño, mi papá siempre me dijo, ¿qué preferís, fiesta o dinero? Dinero. Porque yo decía, la gente que viene, dígalo, no.
Y le estoy diciendo lo que yo le decía a mi papá, no estoy mintiendo. Y le decía, y le vamos a dar sangre y horchar. Y no traen regalo, es cierto, así decía. Entonces, a lo que quiero llegar es que mi papá, para mi cumpleaños me daba. Ay, mi esposa ya se va a acordar de algo que le dije que yo quiero para mi cumpleaños. Entonces, yo le decía a mi papá, me acuerdo del piso. Y entonces mi papá me daba, claro, o sea, para los años 93, 94, 95, 96, que me había así en colotes, era. Mire, yo me iba a la nariz, iba a los puestos, compraba, ¿cómo se acuerda? 4 camisas, 4 pantalones, de 5 colones. Regálale uno de esos para su hijo. No, esto no es motivo de risa. Esto no lo decimos porque con esto quiero cerrar. Como usted a sus hijos no les enseña a ser agradecidos, a ser generosos, ni a honrar a Dios, y eso vamos a hablar mañana, con el que deben de honrar. Espero que no sea así, pero esta generación va a un camino que cuando usted ya no puede hacer nada, ellos no le van a dar nada a usted, porque usted no les enseñó a hacer eso. Estoy hablando de ellos. Ellos nos han condicionado para pensar en ellos, para satisfacer sus deseos. Llévame, tráeme, dame, cómprame. Y ellos, usted los trae a la iglesia y yo he visto muchos de ellos en el celular, mientras usted está cantando, orando, ellos están en cualquier lado del mundo. Y uno los entiende porque es su edad, pero me refiero que los condicionan a un contexto que es mágico. Y mañana vamos a hablar de eso. Mientras su hijo sea de dominio, o aunque ya no sea de dominio, pero si vive en su casa, come en su casa, y usa el internet que usted paga, y se baña con el agua que usted paga, y enciende el televisor con la luz que usted paga, ese hijo tiene que obedecer a Dios. Si usted se deja que no le obedezca, Dios lo va a demandar a usted. Porque esa generación dice, mi cuarto y mi privacidad. ¿Es bonito? Y claro, hay que entender. Y es cierto, entender a veces es fácil, es natural, pero me refiero al concepto. Mío. ¿Pero no le ha costado? Si estos errores que estamos a tiempo de corregirlos, lo hacemos con la ayuda del Señor, jóvenes, adolescentes, mi sueño es verlos a unos 5 o 10 años, con buenas profesiones, con buenos hogares. Algunos me parece que lo llamaron que van a estar en España, en Alemania, en Suiza, con beca, con maestría. No lo estoy diciendo solo por quedar bien, pero para que eso sea una realidad, honren a sus padres. Sírvanles, honren, y sobre todo, honren y amen a Dios. Los espero mañana, porque mañana seguimos con